Paloma blanca de la paz, las 20 palabras que Jesús susurró y el mundo olvidó escuchar. Era una tarde calurosa en Cafarnaúm, cuando Jesús estaba sentado junto al lago, rodeado de una multitud que aún no sabía que estaba a punto de escuchar frases capaces de desmantelar imperios interiores. No fueron discursos largos ni parábolas elaboradas, eran verdades tan puras que, si uno las expusiera a la luz, vería grietas en todas sus certezas. La primera palabra fue basta. No un basta de rendirse, sino de liberación. Lo dijo mirando a un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de toda una vida intentando agradar a Dios con sacrificios y leyes. Deja de intentar comprar lo que ya es tuyo, parecían decir sus ojos. La multitud guardó silencio, porque todos reconocieron esa carga, simplemente no sabían que podían soltarla. Luego vino el ven, lanzado a través de las aguas hacia Pedro, quien temblaba no por el viento, sino por la idea de que la fe podía ser tan simple como un paso. No fue una invitación a caminar sobre el mar, sino a descubrir que el miedo solo tiene poder cuando dejamos de caminar. Perdonar no era una orden, sino un espejo. Lo dijo mientras escribía algo en la arena, frente a una mujer acusada, y todos los que seguían con piedras en la mano bajaron los brazos al darse cuenta de que sus propias historias estaban escritas en ese suelo. Perdonar no era absolver al otro, era soltar la cuerda que nos cuelga del cuello del dolor. No tengas miedo, le dijeron a una niña de 12 años, muerta ante los ojos de todos, mientras seguían el cortejo fúnebre. Pero la palabra no era para ella, era para quienes lloraban, para que entendieran que la muerte no es el fin cuando está en manos de quienes la vencieron antes de nacer. Le susurraron a un hombre rico que preguntó cómo heredar la vida eterna. Jesús no quería su dinero, quería que descubriera que la mano que aprieta con fuerza no puede recibir. El hombre se fue triste, no porque perdió riquezas, sino porque se dio cuenta de que en realidad nunca las tuvo. Grito escapó de los labios de Jesús ante la tumba de Lázaro, y allí el mundo vio que Dios no es indiferente al dolor. No fue un llanto de impotencia, sino de intimidad, porque solo quien ama de verdad conoce el sabor amargo de las lágrimas. Silencio fue la respuesta cuando Herodes lo interrogó, y en esa ausencia de palabras estaba la mayor verdad. Algunas preguntas no merecen respuestas, algunos poderes no merecen atención. El rey estaba furioso, pero el silencio de Jesús fue un espejo, demostró que la verdadera autoridad no necesita gritar. ¿Tienes sed? Se le preguntó a la mujer samaritana, pero la pregunta era un diagnóstico. Ella vino a buscar agua, vino a demostrar que el pozo donde ella sumergió el cántaro nunca saciaría su sed. El agua que ofreció no llenó barriles, llenó almas. Despiértad fue dicho a los discípulos en Getsemaní, mientras sudaban sangre de angustia. No fue un llamado a velar por él, sino a darnos cuenta de que la vida no se vive durmiendo, incluso cuando la noche es larga. Consumado es no fue un suspiro de derrota, sino el golpe final al clavo que mantenía a la humanidad en la cruz del legalismo. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, rasgó el velo no del templo, sino de la ilusión de que somos salvos por mérito. ¿Por qué me buscas?, fue la pregunta a los padres que lo encontraron en el templo, después de 3 días de búsqueda desesperada. No fue una reprimenda, fue una invitación a comprender que él nunca estuvo perdido. Él estaba exactamente donde debía estar, en el centro de la voluntad del Padre, mientras ellos lo buscaban en los lugares equivocados. He ahí a tu madre fue un legado dejado en la cruz, cuando el discípulo amado recibió a María como suya. No se trataba solo de atención, sino de familia. Jesús estaba diciendo que de ahora en adelante nadie estaría solo. ¿Por qué dudas?, se le dijo a Tomás, pero la pregunta fue un abrazo. Las cicatrices en las manos de Jesús no fueron una prueba para los incrédulos, fueron una invitación a tocar el dolor y descubrir que incluso las heridas pueden ser puertas. Ir no era una orden para despedida, sino promesa de compañía. No los envió solos, siguió adelante, como una columna de fuego, mientras ellos llevaban un mensaje que el mundo llamaría locura: el amor vence incluso a la muerte. Yo soy fue la respuesta a cada «¿quién eres?», lanzado por fariseos, soldados y traidores. No era una identificación, era un ancla. En un mundo donde todo cambia, él era el único punto fijo. Padre, perdónalos, fue la oración mientras clavaban los clavos. No fue para ellos, fue para nosotros, para que un día entendiéramos que el perdón no se merece, se da. Y eso es lo que lo hace revolucionario. De verdad precedía a cada revelación, como si dijera: esto no es teoría, es carne. No es filosofía, es sangre.
No es religión, es relación. Venid a mí fue la invitación final, extendida a todos los cansados. No fue para una secta, una doctrina o un templo, fue para él. Porque al final las 20 palabras que lo cambian todo no son un manual, son un nombre, Jesús. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. La tierra tembló cuando el último aliento salió de sus labios. No fue el temblor de un terremoto ordinario, fue el suelo retrocediendo ante aquello que no podía contener. Las piedras crujieron como si la creación misma gritara en protesta, y el velo del templo, tejido con hilos de orgullo humano y separación divina, se rasgó de arriba a abajo. No con las manos, sino con un último aliento, consumado está. Los que lo vieron morir no entendieron. Los soldados dividieron sus ropas como si fueran el botín de otro criminal más. Los discípulos, dispersos, se escondieron detrás de las puertas cerradas, repitiendo entre sí las palabras que él les había dicho, como si, al decirlas, pudieran hacerle regresar. María Magdalena permaneció al pie de la cruz hasta que bajaron el cuerpo, y luego siguió el cortejo fúnebre en silencio, con los ojos secos no por falta de lágrimas, sino porque el luto se había convertido en algo más grande que el llanto, era un vacío que ni siquiera la sal de las lágrimas podía llenar. José de Arimatea, un hombre de posición que hasta entonces había ocultado su fe por miedo, ahora la reveló en el único gesto que le quedaba, ofrecer su propia tumba, excavada en la roca, a aquel que no tenía donde recostar su cabeza en la vida. Nicodemo, el fariseo que una vez vino a él de noche, le trajo mirra y áloe, 100 libras, un exceso que hablaba más de desesperación que de ceremonia. Envolvieron el cuerpo en lino, como si pudieran guardar dentro de esas telas a aquel que había vestido de luz el universo. Y cuando rodaron la piedra contra la entrada de la tumba, sellando la oscuridad, nadie se dio cuenta de que el sello romano no era la última palabra, era simplemente el silencio antes de la respuesta. Ese sábado, el mundo estaba en silencio. Incluso los ángeles contuvieron la respiración. El infierno, sin embargo, no descansó. La oscuridad celebró prematuramente, convencida de que la luz se había apagado. Pero en el corazón de la tierra, donde la muerte creía haber triunfado, algo sucedió. No fue un suspiro, no fue un gemido, fue el sonido de una semilla al romperse. Porque la muerte, después de todo, no era un fin. Era un útero. Y cuando el primer rayo de sol del tercer día tocó la fría piedra del sepulcro, este ya no estaba sellado. No por manos humanas, sino porque la vida no pide permiso para volver. La ropa de cama yacía doblada, como si quien la había usado ya no la necesitara. Y en el huerto, donde todo comenzó con un hombre y una mujer escondiéndose de la presencia de Dios, ahora lloraba una mujer, confundiéndolo con el jardinero. María. Una palabra y el mundo renació. No era un fantasma, no era un recuerdo, era él, con las marcas de los clavos en las manos, la herida en el costado y una sonrisa que decía, te lo dije. La muerte había sido tragada por la victoria. La tumba, que se suponía era un punto, se había convertido en un guión, una pausa en la frase de una historia que nunca terminaría. Y cuando se apareció a los discípulos, detrás de las puertas cerradas, no fue para reprocharles su fuga ni para exigirles explicaciones. Extendió las manos y dijo, la paz sea con vosotros. Porque la paz no era la ausencia del dolor, sino la presencia de él. Y en medio de ello, Tomás, el incrédulo, tocó las llagas y cayó de rodillas, no por duda, sino porque finalmente entendió, la resurrección no fue un milagro, fue una promesa. Y la promesa no era solo para él, sino para todos los que lo seguían. 40 días después, en el Monte de los Olivos, los bendijo y fue llevado al cielo, no como un adiós, sino como un hasta luego. Porque el mismo Jesús que había ascendido regresaría, no como el carpintero de Nazaret, sino como el Rey de Reyes, y esta vez, no para ser juzgado, sino para juzgar. No para ser coronado de espinas, sino para coronar a los suyos con gloria. Y así, la historia que había comenzado con hágase la luz ahora tenía un nuevo capítulo, escrito no con tinta, sino con sangre y agua brotando de un costado traspasado. Porque la cruz no fue un accidente, era el centro. Y la tumba vacía no era un misterio, era la firma de Dios en la mayor victoria jamás contada. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Y nunca volvería a serlo. Quienes lo vieron resucitar permanecieron allí, con los ojos fijos en el cielo, como si el azul pudiera retener alguna huella de aquel que se había ido. Hasta que dos figuras vestidas de blanco se pararon junto a ellos y les preguntaron, ¿por qué seguís mirando al cielo?
No fue una reprimenda, sino un recordatorio. El trabajo apenas había comenzado. El viento soplaba entre los olivos llevando el murmullo de lenguas que aún no existían. 12 hombres, ahora 11, pero pronto otra vez 12, descendieron la pendiente con los pesados pasos de quienes llevan a cabo una misión más grande que ellos mismos. En Jerusalén, las puertas del aposento alto estaban cerradas, no por miedo, sino por expectación. En el interior, el soplo del Espíritu transformaría a los pescadores en profetas, a los cobardes en mártires, a las dudas en certezas. Pedro, el mismo que había negado, ahora se levantó con una llave invisible en sus manos. Juan, el discípulo amado, escribió en silencio las palabras que ardían en su pecho. Tomás, que había dudado, extendió los dedos ya no para las heridas, sino para bautizar a los que venían de lejos. Y Saulo, el perseguidor, cayó en el camino de Damasco, con los ojos cegados por la luz que al fin había visto. Las calles de Jerusalén, antaño empapadas con la sangre del Cordero, ahora resonaban con los pies descalzos de quienes anunciaban, «Él vive». No fue un grito de guerra, sino un canto de victoria. Los templos temblaron no por los terremotos, sino porque el velo ya estaba rasgado. Los sacerdotes, que antes conspiraban en las sombras, ahora veían sus altares vacíos, mientras los humildes partían el pan en casas sencillas, recordando a aquel que se había hecho pan para ellos. El Imperio romano, con sus legiones y dioses de piedra, aún no sabía que su mayor derrota no vendría con las espadas, sino con el amor. Los leones del Coliseo rugirían, pero las voces de quienes cantaban himnos en las mazmorras ahogarían sus aullidos. Las catacumbas, oscuras y húmedas, se llenarían de símbolos pintados apresuradamente, un pez, un cordero, un ancla. Señales de que, ni siquiera de noche, la luz no se había apagado. Los años pasaron como granos de trigo esparcidos por el viento. Las cartas cruzaron los mares en frágiles barcos, llevando buenas noticias a Efeso, Corinto y Roma. Hombres como Estebao murieron pidiendo perdón para sus verdugos. Mujeres como Lidia abrieron sus hogares y sus corazones, tejiendo con hilos morados el tapiz de una iglesia que no tenía paredes. Y los niños, como el joven Timothy, aprendieron de rodillas de sus abuelas las historias que cambiarían el mundo. Hasta que un día, en un lugar llamado Patmos, un viejo exiliado vio abrirse el cielo. Ya no era el carpintero de Nazaret el que descendía, sino el león de la tribu de Judá, con ojos como llama de fuego y voz como muchas aguas. En su mano derecha, 7 estrellas. En su boca, una espada afilada. Y cuando hablaba, era para decir, «He aquí, vengo pronto». El mundo, que había creído haber visto el fin de aquel que lo había clavado en la cruz, ahora tembló al comprender que todo aquello no era un epílogo, sino un preludio. Porque aún se estaba escribiendo la historia de que Dios había comenzado en el Edén, sellado en el Gólgota y reafirmado en el Monte de los Olivos. Y cada lágrima enjugada, cada corazón sanado. Cada vida transformada fue una palabra en este libro interminable. Y así, de aquí a ahora, la Iglesia esperó. No pasivo, sino activo. No en silencio, sino a gritos. No con miedo, sino con una certeza que ni siquiera la muerte podía hacer temblar, que el mismo Jesús que había ascendido volvería. Y cuando le vieran, no sería como un varón de dolores, sino como el Rey resplandeciente, cuyo rostro brilla como el sol. Hasta entonces, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y nunca volvería a serlo. Los primeros rayos del sol naciente tocaron las aguas del lago Tiberíades cuando Simón Pedro, todavía con las marcas de una mala noche de sueño en los ojos, acomodó las hamacas sobre sus hombros. El olor a pescado y sal impregnaba el aire, mezclado con el murmullo de las olas rompiendo en la playa. A su lado, Tomé revolvía las brasas de un fuego que insistía en no encender, mientras Joao, el menor, observaba el horizonte con una mirada que parecía ver más allá de las aguas. No es inútil, hermanos, dijo Pedro, más para sí mismo que para los demás. Nos dijo que echáramos las redes al otro lado. Tomé resopló, arrojó una rama seca al fuego y vio que las llamas finalmente cobraban vida. Eso ya lo hicimos ayer. Y anteayer. Y nada. Juan no respondió. Sus dedos jugaban con el borde de su capa, gastada por el tiempo y los viajes. Recordó la voz de aquel que caminó sobre esas mismas aguas, el viento que apaciguó a su orden, el pan que nunca se acabó. Y, sobre todo, recordaba la mirada, esa mirada que penetraba hasta la médula, que conocía cada duda incluso antes de que fuera formulada.
Fue entonces cuando apareció una figura en la niebla de la mañana. Una figura solitaria, parada al borde del agua, como si los estuviera esperando. Pedro entrecerró los ojos. ¿Quién es? La voz que respondió no provino del extraño, sino de dentro de ellos mismos, haciendo eco en las cámaras más profundas de la memoria. Niños, ¿tenéis algo para comer? El corazón de John dio un vuelco. Él conocía ese tono. Conocía la cadencia, la lenta autoridad que no necesitaba ser impuesta para ser obedecida. «Es el Señor», gritó, poniéndose de pie. Pedro no dudó. Se arrojó al mar antes incluso de quitarse las sandalias, las frías aguas azotaban sus piernas mientras nadaba hacia la playa con una urgencia no solo física, sino del alma. Los demás lo siguieron en el bote, remando torpemente y con las manos temblorosas. Cuando llegaron, él estaba allí. No como un espectro, no como una visión, sino como carne. Llevando en sus manos las marcas que demostraban que la muerte no lo había retenido. A su lado, pescado asado sobre brasas, pan caliente. El olor llegó hasta ellos, simple y sagrado. «Venid, comed», dijo. Y mientras compartían ese desayuno junto al lago, entre los silencios pesados y las palabras que sobraban decir, Pedro sintió el peso de una mirada sobre él. Cuando levantó los ojos, se encontró con los suyos, profundos, inescrutables, pero ya no distantes. «Simón, hijo de Juan», comenzó Jesús, y el nombre sonó como una promesa y un llamado al mismo tiempo, «¿me amas?». Las tres preguntas. Las tres respuestas. Cada uno de ellos era como un clavo arrancado de la cruz que Pedro aún llevaba sobre su espalda. Y cuando la tercera respuesta salió de sus labios, quebrantados y sinceros, el Maestro no le dio un consuelo vacío, sino una orden. «Apacienta mis ovejas». El viento sopló con más fuerza, llevándose consigo las cenizas del fuego extinguido. Pero algo más grande ahora ardía dentro de ellos. En los días siguientes, la noticia corrió como la pólvora. Los que lo habían visto no podían permanecer en silencio. Aquellos que lo habían negado ya no podían negarlo. Y quienes nunca lo habían conocido comenzaron a sentir, en lo más profundo del mundo, que alguien, estaba reescribiendo la historia. En Jerusalén, los sacerdotes se reunían en concilios secretos, con el ceño fruncido por la preocupación. «No podemos permitir que esto se extienda», murmuró Caifás, presionando con los dedos el bordado de su túnica. «Si todo el mundo empieza a creer». «Ya es tarde», interrumpió Nicodemo, con voz baja pero firme. «¿No lo sientes?» Hasta el aire cambió. Y era verdad. Incluso las piedras parecían respirar. Los ciegos vieron. Los mudos hablaron. Los muertos regresaron. En Damasco, un fariseo llamado Saulo cabalgaba con una carta de permiso para arrestar a los seguidores de aquel que los judíos llamaban el Mesías. El sol caía en su apogeo, quemándole la piel, cuando un destello lo derribó del caballo. Una voz, no de trueno, sino de tranquila autoridad, le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y cuando él, temblando, preguntó: «¿Quién eres, Señor?», la respuesta vino como un golpe y una gracia: «Yo soy Jesús». El mundo ya no era el mismo. Porque la resurrección no fue un evento, fue una invasión. Una semilla plantada en la carne de la tierra, que ahora brotaba en cada acto de amor, en cada palabra de verdad, en cada vida que no se inclinaba ante los imperios, sino ante aquel que había venido, que había regresado y que regresaría. Y así, entre el ya de la victoria y el aún no de consumación, la Iglesia avanzó. No como ejército, sino como cuerpo. No con espadas, sino con cicatrices que hablaban de un amor más fuerte que la muerte. Y en cada ciudad, en cada casa, en cada corazón que se abría, el reino crecía, silencioso como la levadura en la masa, irresistible como la luz que despunta el alba. Porque él no era solo un hombre que vivió. Fue el Dios quien vivió. Y donde él estaba, ganaba la vida. Siempre,